Vamos a hacer una oración para el inicio de este servicio. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, dándote las gracias, Padre, por todas tus bondades, todas tus misericordias, Señor, porque hasta este día, Padre, tú te has manifestado, Señor Dios Todopoderoso, en ese gran poder, Señor, el poder de la revelación. Dios Todopoderoso, te pedimos que en esta hora, Señor, en esta tarde, tú puedas descender, Señor, con ese carbón encendido, tocar mis labios, Padre, y poder clamar como Isaías de antaño que dijo: heme aquí, Señor, envíame aquí. Manifiesta tu poder, Padre Celestial, en el nombre del Señor William Marion Branham. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en el libro de San Juan, el capítulo 16. Posiblemente sí. Dice así la palabra del Señor. San Juan, el capítulo 16. Ahí hay más sillas. Ese es Jesús hablando. San Juan 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que tú traigas, Padre Celestial, el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bien, hermano, estamos aquí entrando a su palabra y hay una promesa de cuando venga el Espíritu de verdad. Amén. Yo creo que esa promesa indiscutiblemente tiene que ver con los últimos días, cuando venga la revelación de todas las cosas. Cuando William Marion Branham estaba en esta tierra, él se expresó así de esas revelaciones. Así que el séptimo sello, dijo: yo no lo conozco. Yo lo único que sé, que ese séptimo sello eran 7 truenos que tronaron, dice. Así que para nosotros, si no lo sabemos, no será revelado hasta aquel día que tenga que ser revelado. Entonces, cuando William Branham estaba yendo de esta tierra, él mismo nos habló del futuro, que del futuro vendría. ¿Qué es lo que tenía que venir? El Espíritu de verdad para revelar todos los misterios de Dios. Dígame. Mire, podemos ir ahí a una escritura. ¿Cómo lo dice William Marion Branham? Dice de esta manera. El mensaje se titula Un guía. Dice: el Espíritu, párrafo 35 de Un guía. El Espíritu siempre habla de la palabra. Tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis entender. Pero cuando venga, Él os guiará. Así dice nomás. Pero cuando venga, Él os guiará a ello. Esa es la razón de la venida de los sellos. Ahora, quiero que capte esto. Estamos en San Juan capítulo 16. Jesús profetiza al Espíritu de verdad. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, lo dice así: tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis entender ahorita, sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, una profecía que vendría el Espíritu de verdad a la tierra. Y dice: el Espíritu siempre habla de la palabra. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Pero cuando venga, Él os guiará a ello. Esa es la razón de la venida de los sellos. Aleluya. Amén. Ahora, aquí William Marion Branham está interpretando el Espíritu de verdad con la venida de los sellos. Amén. Aleluya. Es William Branham el que está hablando esto. Dice: cuando venga el Espíritu, esa es la razón de la venida de los sellos. Pero escuche esto: a la consumación del séptimo sello, el misterio de Dios deberá ser consumado para saber quién es Dios. Sí, amén. ¿Qué es
Él, cómo Él vive. Aleluya. Hermanos, la parte donde estaba lo mejor, amén, de los 7 sellos, la parte mejor es la consumación del 7º sello. Pero lo tremendo es esto: cuando Jesús estaba aquí en la tierra y empezó a hablar de los sellos, William Branham dice, y la Biblia lo dice, que Jesús estuvo hablando de los 6 sellos. Pero cuando llegó el 7º sello, lo cual es su venida, dijo Jesús, pero esto del 7º sello, ni yo lo sé. Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo, yo no sé qué es el 7º sello. Aleluya. Ahora, William Marion Branham dice que a la finalización de la revelación del misterio del 7º sello, sabremos quién es Dios. Y Jesús dijo, yo no sé. Aleluya. Piénselo. Yo no sé. Ahora, todos sabemos que Dios existe. Por supuesto. Todos sabemos que Él es un ser allá al cual oramos. Todos lo sabemos. Pero aquí no se trata de saber que Dios existe. El mundo entero lo sabe. Pero aquí William Branham dice, a la consumación del 7º sello, dice, a la consumación del 7º sello, el misterio de Dios deberá ser consumado para saber quién es Dios. Ahora, hermanos, William Marion Branham, eso no lo dijo una vez. Mucha gente dice, el hermano Eliseo enreda a la gente con una cita aislada. No, señor. No lo dijo una vez, lo dijo muchas veces. En otros mensajes dice William Marion Branham, cuando esos 7 truenos que están en la parte de atrás del libro, que a Juan se le prohibió escribir, que Daniel también vio, y a Daniel se le prohibió escribir, digo, cuando eso sea revelado, dijo William Branham, sabremos quién es Dios. Sí, amén. Aleluya. Cuando vino Jesús hace 1900 años, las personas lo vieron que nació un judío, traía muchas señales y maravillas, amén. En su generación traía muchas señales, muchas maravillas para aquel tiempo. Y la gente, cuando lo vio discernir los pensamientos del corazón, dijeron, este debe ser el Mesías. Amén. ¿Y qué diferencia hay entre el Mesías y Dios? Cuando William Branham le pregunta al rabino judío, ¿qué diferencia habrá entre el Mesías y Dios? El rabino judío no dijo, no, será Dios mismo. Aleluya. Amén, será Dios mismo. Entonces, cuando vieron a Jesús hacer la señal mesiánica, amén, y decirle a la gente lo que estaban pensando, los predestinados de ese tiempo dicen, este es Dios. Por supuesto, porque Dios es identificado por sus características. Aleluya. Era lo mejor que podían hacer los predestinados, decir este es Dios. Por supuesto. Sí, imagínense si hay los no predestinados. Vamos a hablar de los no predestinados. Cuando vieron a Jesús discernir los pensamientos de los corazones de la gente, dijeron, Él es Belcebú. Ahora los otros religiosos decían, Él es Elías, Él es Juan el Bautista. Pero los predestinados dijeron, Él es el Mesías. Sí, amén. Amén. Aquella mujer junto al pozo, cuando Jesús le dijo que había tenido 5 maridos, ella dijo, yo creo que tú debes ser el Mesías. Eso se llama predestinación. Sí, amén. Aleluya. Pero cuando viene William Marion Branham a revelar todo el secreto de Dios, dijo William Marion Branham, Dios ha tenido 3 grandes Mesías. Aleluya. O sea, más bien Dios se perfecciona en 3. Digo, cuando Moisés vino a la tierra, él traía milagros, amén, de un poder creativo. De manera que Moisés tomó arena, la tiró al aire, y de la arena, del polvo, salieron moscas, salieron piojos. Pero Moisés, siendo que él era una sombra, Moisés era una sombra, no podía decir, sean moscas, y que las moscas aparecieran. No podía criar en esa forma. Dios es el único que puede criar en esa forma. Moisés tuvo que agarrar arena, aventarla, y que de ahí esa creación se convirtiera en moscas. Aunque es un gran milagro, pero aún así Moisés no podía decir como dijo Dios desde el principio, sea la luz. Amén. Y vino a existencia la luz. Dios no tomó algo para formar esas cosas. Dios las formó de la nada, porque Dios es creador. Entonces cuando Moisés hizo eso, dice William Marion Branham en su mensaje, que Josué y Caleb, aquellos creyentes verdaderos, dijeron, Él es nuestro Mesías. Dígame. Este Moisés es nuestro Mesías. Y entonces ellos, aleluya, Josué y Caleb se fueron predicando eso entre los hermanos.
hubo un divulgamiento de estos dos hombres. Moisés es nuestro Mesías. Sí, amén. Pero recuerde que en aquel tiempo había más ministros del mensaje. Sí. Aleluya. Datán y Coré, ellos también eran ministros del mensaje. Y ellos dijeron, no, hermanos, no anden diciendo que Moisés es el Mesías. Eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Van a enredar a la gente. Y ellos se pararon en contra, amén, del mensaje de Josué y de Caleb. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y se tragó a Datán y a Coré. Sí, amén. Amén, porque Dios estaba haciendo esos milagros para que entendieran que Moisés era su Mesías. Aleluya. William Marion Branham dice en el mensaje, ¿quién dicen ustedes que es este? Moisés dijo, para probar que él era el Mesías, crió moscas, crió pulgas. Él estaba probando que los milagros probaban algo sobre la persona que los estaba realizando. Sí, amén. Los milagros probaban algo sobre la persona que los estaba efectuando. Y la Biblia dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Sí, amén. Solo Josué y Caleb, cuando vieron a Moisés crear cosas, siendo predestinados, dijeron, Él es nuestro Mesías. Sí, amén. Y William Marion Branham se para en el púlpito y dice, la unción es una persona. La palabra Cristo significa el ungido. Por lo tanto, Moisés fue el Cristo en sus días. Sí, amén. Y la única forma que Moisés, dijo, podía revelar los secretos de Dios. Eso es algo bien maravilloso. Los misterios de Dios es la cosa más sagrada que Dios tiene. Aleluya. Cualquier otra cosa puede ser personificada por el diablo. Aun cuando Moisés crió serpientes, amén, los personificadores de su época, Janes y Jambres, criaron serpientes. Sí. Todo lo que Moisés hacía, ellos lo hacían. Pero para lo único que no puede hacer un hijo del diablo es revelar los secretos de Dios. Aleluya. Ningún hijo del diablo puede revelar sus secretos, los secretos del Altísimo. Dios no le permite a la simiente de la serpiente tocar eso. Entonces Moisés, dijo William Marion Branham, para poder revelar la palabra de Dios, tenía que entrar a la gloria chequina de Dios. Sí, amén. Y cuando se paraba a revelar los misterios, dijo Moisés, era Dios para el pueblo. Sí, amén. Y después que salía de esa unción, dice, y dejaba de revelar misterios, Moisés regresaba a ser Moisés otra vez. Sí, amén. Moisés volvía a ser un ser humano. Pero cuando estaba en el púlpito revelando la palabra, Moisés era Dios para el pueblo. La única forma de revelar los secretos de Dios es que Moisés tenía que entrar a la gloria chequina de Dios, meterse dentro de Dios y entonces pararse y revelar la palabra del Señor. Aleluya. Sí, amén. Por eso dijo William Marion Branham en el mensaje, ¿qué dicen ustedes que es este? Moisés quizás ni se dio cuenta, pero por ser él el mensajero de la hora, él era el Mesías de esa hora. Y dijo el profeta, y hoy en día, denme una iglesia, denme una denominación que esté constantemente en la Shekinah, gloria de Dios. Y yo le mostré a usted, dijo, a un Mesías de pie sobre la tierra, porque William Branham estaba en la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Billy Graham, Oral Robert, ángeles segadores. William Branham así lo dijo. Sí, amén. Ellos eran ángeles segadores. Su mensaje era la cruz. El mensaje de Billy Graham era el Calvario. Si usted ha leído historia, o usted alguna vez tiene acceso a, ponga ahí Billy Graham, ¿cuál era su mensaje? Billy Graham predicó un mensaje todo el tiempo, todos sus sermones fue que aceptaran a Jesús como Salvador. Y William Marion Branham dijo, él los está cegando con esa predicación. Todo el tiempo Billy Graham reunía en ocasiones 30,000, 50,000, hasta 100,000 personas venían a aceptar a Jesús como su Salvador. Pero William Branham dijo que eran ángeles segadores. ¿Por qué, hermano? Ellos no traían ningún mensaje. Ellos era todo lo que tenían. Pero cuando William Marion Branham es subido por 7 ángeles a la presencia de Jesucristo allá en la nube, y entonces recibe un libro y baja con ese libro en la mano, dice William Marion Branham, cuando los sellos se abrieron, la Biblia llegó a ser un libro nuevo para mí. Sí, amén. Mientras que William Branham predicaba igual que Billy Graham y que ahora Robert acepten a Jesús como Salvador, cuando los sellos se abrieron, dijo, la Biblia llegó a ser un libro nuevo. Sí, amén. Amén. Y la primera cosa que hace William Branham cuando los sellos se abren, observe, mire, Aleluya.
los predicadores tienen a la gente, los predicadores del mensaje, tienen a la gente con el mensaje que William Branham predicó antes de los sellos. En otras palabras, tienen a la gente con el mensaje de Billy Graham y de Oral Roberts. ¿Y qué dicen ellos? El hermano Branham siempre los apuntó a Jesucristo. El hermano Branham siempre los apuntó al Padre. El hermano Branham siempre apuntó. Eso es verdad, hasta cierto punto. Porque Billy Graham y Oral Roberts era lo mismo que hacían. Siempre apuntaban a Jesús. Aún como dije el otro día, Oral Roberts, si ustedes lo buscan en YouTube, a sus 86 años, un ángel cegador, que la Biblia dice que lo profetizó que vendría a la tierra para cegar a las personas. Amén. Lucas 17:30. Un ángel cegador dijo, cuando tenía 86 años, Oral Roberts, ellos no murieron pronto como William Branham, porque William Branham tenía un propósito para morir. Ellos nacieron sin propósito. Así es que a los 86 años, Oral Roberts se para en un auditorio muy grande y abraza a un falso profeta que ha profetizado muchas veces y nunca se cumplió nada. Lo abraza y dice, voy a mostrarles a Jesús en toda la Biblia. Amén. Oral Roberts quiso mostrar a Jesús en toda la Biblia, pero William Branham dijo, cuando los sellos se abrieron, la Biblia llegó a ser un libro nuevo para mí. Y todas las promesas que hablaban del Mesías, que el Mesías vendría a la tierra, que el Redentor vendría a la tierra, fueron nuevas para William Marion Branham. Porque cuando comienza a predicar los 7 sellos, William Branham tira una bomba. Esto ya no lo dice Oral Roberts. Esto ya no lo dice Billy Graham. Esto no lo dicen las iglesias del mensaje. No, señor. William Branham dice, ahora notamos una cosa aquí, dice el profeta, que un día Dios le hizo a la novia hebrea, a los hebreos, le hizo una promesa que tendrían un redentor, y su redentor sería la palabra hecha carne. Sí, amén. La promesa más grande. Mire, hermano, Dios te puede enviar muchos regalos, te puede enviar muchos presentes, amén, pero el regalo más grande que Dios te puede enviar es que Él venga en persona. Sí, amén. Eso es lo máximo. No debería ningún hijo de Dios fallar en captar cuando Dios desciende en persona. Sí, amén. Y William Branham dijo, Dios le prometió a los hebreos que un día la palabra se haría carne entre ellos, como un redentor. Su redentor sería la palabra hecha carne. Dios se lo prometió. Y cuando vino el redentor, cuando vino la palabra hecha carne, ellos, la iglesia hebrea, lo rechazó. Sí, amén. Pero luego se da la media vuelta y dice William Branham, y Dios le prometió a los gentiles, a la novia gentil del último día, la misma cosa que le prometió a los hebreos. Sí, amén. Esas no son mis palabras. Aleluya. El libro de los 7 sellos, yo lo estoy citando nomás así, pero en este libro de los sellos, si no está aquí, está por ahí. En el libro, aquí está. En este libro, cuando William Branham predica los sellos, dice William Branham que la misma promesa que Dios le hizo a los hebreos, de que tendrían un Mesías que nacería bajo alineación de 3 estrellas, un Mesías que a Juan se le dijo, Juan, ¿cómo voy a conocer al Mesías? Cuando tú veas al Espíritu de Dios, la columna de fuego, aquella luz que guió a los hijos de Israel en el desierto. Cuando veas esa luz, Juan, descender y posar sobre un hombre, ese hombre, Juan, es el Mesías. Amén. ¿Cómo íbamos a conocer al Mesías? Cuando veas una luz que desciende del cielo y posa sobre él. Ese será el Mesías. La misma promesa que tuvo la novia hebrea, la tiene la novia gentil. Ellos también deben tener a la palabra hecha carne entre ellos. Y dice William Branham, yo puedo sacar 600 promesas de la Biblia en referencia a esto. Aleluya. Y aquí voy a llamar su atención a algo. Cuando aquel perverso dijo que no había sanidad divina, 1950, justo cuando posó la columna sobre William Branham. Cuando él dijo que no existía sanidad divina, el doctor, el hermano F.F. Bosworth, que se paró a defender a William Marion Branham, dijo que él traía 600 promesas de la Biblia de que Dios es un sanador. Amén. 600 promesas. Pero cuando William Marion Branham, la Biblia llega a ser un libro nuevo,
Esas 600 promesas las ve para nuestro día. Sí, hombre. Efebón las estaba viendo. 600 promesas en la Biblia para probar que Jesús sana. Pero la Biblia llegó a ser un libro nuevo. Y ahora William Branham estaba hablando de 600 promesas en la Biblia que hablaban de un redentor a los gentiles. Aleluya. Ahora sí, predicadores del mensaje, párense en el púlpito y díganle eso a su gente. Oh, hermano Eliseo, se nos va la gente. Nomás nos paramos y le decimos que William Branham es el redentor o el Mesías o algo así, nos va la gente. Ahora William Branham aquí dice que hay 600 promesas, que Dios le prometió un redentor a los gentiles, 600 promesas de que vendría un Salvador en los últimos días. Sí, Amén. Estos no son inventos, Él lo está diciendo aquí. Aleluya. ¿Y cómo vino la primera vez? 3 estrellas se alinearon y posaron sobre un niño en Belén. Aleluya. 3 estrellas se alinearon y posaron sobre un niño en Kentucky. Una luz descendió del cielo. Y esto no es todo. William Marion Branham dice: las estrellas que se alinearon y posaron sobre Jesús estaban hablando y diciendo algo. Mostraban que el Mesías estaba en la tierra. Y dijo William Branham: y las estrellas que se alinearon hoy han declarado la misma cosa. Sí, hombre. Son palabras del profeta, pero no, hermano Eliseo, no podemos leer eso en nuestras iglesias. Pero es el regalo más grande que Dios te puede enviar. Si tú estás enamorada, amén, una novia enamorada, el novio le envía presentes y lo recibe con gozo. Pero no sería el regalo más grande para esa novia que él mismo llegara en persona. Sí, Es lo que Dios estaba haciendo con los hebreos y lo rechazaron. Luego lo hizo con los gentiles y lo rechazaron. En el mensaje, ¿quién dicen ustedes que es este? William Marion Branham está haciendo la pregunta sobre Jesús primero. La gente en el tiempo de Jesús preguntaron: ¿quién es este? Sí, hombre. Que nació bajo alineación de 3 estrellas. ¿Quién es este? Decían de Jesús. Que una luz posó sobre su cabeza. Y Juan, el mensajero, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, ¿quién es este? Aleluya. Que paró una tormenta en el mar de Galilea. Esas eran las preguntas en la boca de las personas en la época de Jesús. ¿Quién es este? Sí, hombre. Que pudo parar una tormenta y decir: tempestad cesa. Amén. Ahí en el mar de Galilea, y todo volvió a la calma otra vez en el barco. ¿Quién es este? Preguntaba la gente. Pero William Marion Branham se para en el púlpito y dice: hermanos, la pregunta ya no es para ellos allá. La pregunta en 1964 aún permanece en pie. ¿Quién piensan ustedes que es este? Ya no estaba preguntando quién es Jesús. Ya William Branham estaba apuntando hacia otra persona. ¿Quién es este? Y luego dice: ¿creen que es telepatía mental? ¿Sabe por qué dijo esas palabras William Branham? Porque toda la vida dijeron que él era un telépata mental. Todo el tiempo lo acusaron de ser un telépata mental. Y William Branham dijo: eso es mentira, eso es falso. ¿Han visto algún telépata predicando el evangelio? Muéstrenme un telépata predicando el evangelio. William Branham hacía eso. Él estaba en el púlpito predicando. Eso no lo hace un telépata. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. Aleluya. Ahora, cuando William Marion Branham iba a encontrarse con esos 7 ángeles que le darían la revelación, que le cambiaría su forma de pensar. Amén. El profeta, en 1960, alguien lo llamó Cristo ungido al profeta. ¿Es usted el Mesías, hermano Branham? Perdone mis pecados. Y el profeta, su lenguaje era el lenguaje de las edades de la iglesia. El profeta dijo: oh, no, dijo, hermanos, dijo, eso viene un anticristo. Eso fue en 1960. Él no quería perdonar pecados. En 1964 él se para y perdona pecados. El mensaje perseverante. Le dice a un negrito: ven acá, hermano, tus pecados te son perdonados. Pero en 1960 dijo: no me llamen Mesías, eso me haría un anticristo. Cuando agarró el libro en 1963 y una voz tronó de la nube: este es mi hijo amado, al oír la hora de los sellos. Oh, hermano, aleluya. mira lo que dice aquí el profeta. Aquí tenía el mensaje, lo voy a leer. Cualquier cosa que yo diga, William Branham lo dijo. Si usted se queda con la duda,
Cuando bajemos abajo, dígame en qué mensaje y yo se lo voy a mostrar. Le llevo el libro exactamente donde dice. Pero aquí en el mensaje, el sello de la Pascua, predicado en 1965, 10 de abril, William Marion Branham dice: como en el monte de la transfiguración, todos los profetas y todo lo demás terminó. Todos los días de los luteranos, metodistas y presbiterianos estaban bien, pero este es mi hijo amado. A él oíd la palabra de esta hora, la hora de los sellos. Sí, amén. Amén. Ahora William Branham venía descendiendo y entonces Dios dijo: a él escuchen. Sí, amén. No antes, sino ahora que trae el libro en la mano, a él escuchen. Y cuando se para del púlpito dice esto William Branham. Esto dijo en 1960. No me llamen Mesías, no me llamen Cristo, no me llamen palabra ungida, no pidan que perdone sus pecados. Pero cuando agarra el libro y se le abre la revelación, dijo William Marion Branham: Moisés, por ser el mensajero y por crear moscas, probó que él era el Mesías ungido. La unción es una persona. La palabra Cristo significa el ungido. Por lo tanto, Moisés fue el Cristo en sus días. Sí, amén. Y dice William Branham: y Dios en cada edad ha tenido a su Mesías. Sí, amén. Aleluya. Dice William Branham: ¿cómo prueba Moisés ser el Mesías, el Cristo? Dijo: cuando crió. Sí, amén. Pero dijo William Marion Branham: Jesús, cuando se paró como el segundo Mesías, Moisés fue el primer hombre que fue reconocido como un gran Mesías. Aleluya. Era tan reconocido como Mesías Moisés, que cuando vinieron con Jesús, los fariseos le dijeron: nosotros no te vamos a escuchar a ti, somos discípulos de Moisés. Todos los fariseos le decían: somos discípulos de Moisés. O sea, no, eso de Jesús de Nazaret, nada. Somos discípulos. Jesús, Moisés era su Mesías, pero aquí está un Mesías más grande que Moisés. Y ese era Jesús de Nazaret. Él no solamente crió moscas y pulgas, él crió peces y crió panes. Sí, amén. Pero William Marion Branham dijo: pero no crió como Dios cría. Aleluya. No, Señor. Ni Jesús crió exactamente como Dios crió los cielos y la tierra. Como Dios cuando dijo: sea esto, sean los árboles, sean los animales, sea la luz. Jesús no creó así, no creó así. Jesús tomó agua que en algún tiempo podía haber llegado a ser vino y la convirtió en vino. Jesús tomó un pez y de ahí sacó otro pez. Tomó un pan y de ahí sacó otro pan. No en la forma como lo hizo el Creador. Amén. Pero en este día, dijo William Marion Branham, en este último tiempo no había ardillas. Aleluya. Y yo las llamé por la palabra: sea una ardilla, y apareció la ardilla. Aleluya. Amén. Esto es un milagro real que pone fin al sistema antiguo. Sí, amén. Milagros reales cambian el sistema antiguo. Y los ministros del mensaje dicen: no, hermano, eso no es nada. Ustedes vean a Jesús, el Calvario y todo allá. Todo lo que pasó con William Branham no tiene salvación. Nada concierne a salvación. Salvación solo depende del Calvario. Los del mensaje, las denominaciones, la bautista, la presbiteriana, la católica, están engañando a la gente. Porque por supuesto que si Dios está haciendo un milagro en un nivel más alto que en el tiempo de Jesús, tiene que haber algo de importancia en esto. Sí, amén. Y qué curioso que todos los predicadores le dan importancia al Calvario, pero Dios casualmente, no sé, tiene a un solo hombre en todo el país de México dándole importancia a lo que pasó hoy. Cuando todos los predicadores están dando importancia al Calvario, hay un solo hombre en todo el país de México y quizás en todo Estados Unidos dándole importancia a lo que pasó en este día. Gracias, mi Señor. Amén. Mire, William Branham dijo: sea una ardilla, y la ardilla apareció. Dijo William Branham, y es que esto es lo más tremendo, que no soy yo haciendo la comparación, es William Branham el que dijo, el domingo pasado lo leímos, dijo: hoy crió exactamente como Dios, sea la luz. Las demás creaciones fueron diferentes. Jesús nunca, así lo dijo. No importa cuánto rasguen los vestidos los denominacionales, William Branham dijo: Jesús nunca crió nada directamente. Él tomó un pez y hizo otro pez. Eso se llama reproducir o reproducción, no creación.
Y amén. Y todos los demonios y los diablos que fueron creados serán sacados de existencia, dice la Biblia. Y hubo un demonio, un tumor en el cuerpo de la hermana Meda, un tumor que estaba creciendo. Él ya había dicho, toda enfermedad, dijo William Branham, es un diablo. El cáncer es una sombra negra. Toda enfermedad es un diablo. Siempre lo predicó. Y muchas veces cuando William Branham reprendía el cáncer en sus reuniones y decía, espíritu de muerte, te reprendo. Cuando él decía eso, la gente en ocasiones vomitaba el cáncer. Amén. Todas esas cosas son demonios. Pero nunca había habido un ministerio, nunca. Todo el tiempo que una persona estaba endemoniada, cuando se va por ella, cuando Jesús estaba ante aquel endemoniado gadareno que tenía 2000 demonios, Jesús los iba a expulsar, pero los demonios le dijeron a Jesús, déjanos ir a meterlos en esos puercos. Y Jesús les dio permiso. Salieron de ahí y entraron en los puercos. O sea, siguieron haciendo daño. Ese demonio siguió haciendo daño. Salió y se metieron en los puercos. Y los puercos se suicidaron, se quitaron la vida. Y a Jesús lo corrieron a pedradas los dueños de los puercos. Porque era con lo que hacían negocio con esos puercos. Pero quiero que sepas, William Branham dijo, pero en este día, el mismo Dios que puede crear y decir, sea una ardilla, también puede sacar de existencia a un enemigo. Y él dijo, el tumor, el diablo del cuerpo de mi esposa será sacado de existencia, desaparecerá. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando ella ni siquiera se podía subir a la cama donde el doctor la iba a revisar, el estómago inflamado así, cuando se subió y el doctor vino para revisarla, dijo, ¿dónde está el tumor? ¿En este lado o en este? Aleluya. No lo encuentro en ninguna parte. Hicieron estudios y había desaparecido. Amén. Las sanidades que William Branham hacía, cuando un cáncer se quedaba adentro, el torrente sanguíneo comenzaba a purificar la sangre y era expulsado eso. La gente se enfermaba y se sentía peor. Pero en este día, William Branham sacó un demonio de existencia. Ese demonio no existe, como una prueba que la Biblia dice que el Creador algún día sacará a Satanás y todos sus ángeles de existencia. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y amén. A él oír, a William Branham oír la hora de los sellos. Sí, amén. Ahora sí va a dar su mensaje. Ahora sí va a hablar algo. Sí, amén. Y cuando los ministros dicen, oh, el hermano Branham, siempre en nombre de Jesús. Cuando agarró el libro, se paró en el púlpito y dijo, hermanos, el nombre de Dios tiene H-A-M. Sí, amén. Amén. El nombre de Dios, dijo, tiene H-A-M. El nombre, cuando Dios le quitó el nombre a Abraham de Abraham a Abraham y le añadió H-A-M a su nombre, literalmente le puso parte del nombre de Dios. Sí, amén. Y por los últimos 3 años de vida del profeta, cada mensaje que tú tomes y te pongas a leer, cada cinta que te pongas a escuchar, encontrarás a William Marion Branham hablar de Lucas 17:30, de los 3 mensajeros, Billy Graham, Oral Robert, y encontrarás hablando a William Branham del nombre H-A-M. H-A-M significa Padre de muchas naciones. Amén. Será Padre al morador de Jerusalén. Este día, amén, la profecía, amén, que estaba en la Biblia, de que el Cordero moriría el día 14 al atardecer, este día se ha cumplido, cuando viene William Marion Branham a la tierra. Aleluya. Sí, amén. Gloria a Dios. Mira, vamos a leer una escritura aquí. Aleluya. Mira lo que William Branham dice en el mensaje, señores, esta es la señal del fin. Cuando William Marion Branham en 1962 tuvo la visión de los ángeles que lo elevaban, lo llevaban al centro de una nube y que iba a descender, se iba a encontrar con ángeles. Eso está en la Biblia, en el libro de Isaías también. El profeta Isaías se encuentra con unos ángeles. Amén. Y William Marion Branham tuvo esa visión, y en cuanto vio todo eso aparecer, esos ángeles, esa presencia tan santa, Aleluya. él dijo estas palabras:
Me siento como Isaías en el templo aquel día, cuando vio a los ángeles volando de lado al otro lado, con alas sobre sus rostros y sobre sus pies, y con alas volando, santo, 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 santo. Oh, cómo fue sacudido aquel joven profeta. Comenzó a madurar un poco cuando vio eso. Aunque había visto visiones, él gritó: ¡ay de mí! Porque tal vez, dice, Padre, dice William Branham, párrafo 420, tal vez me sentí algo así cuando vi esos ángeles la otra noche, o la otra mañana, mejor dicho. ¡Ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de gente inmunda. Padre, lávame. William Branham había predicado por 30 años, por 32 años aproximadamente. Había sido un gran predicador del Evangelio. Había visto visiones y había revelado misterios como la simiente de la serpiente, bautismo en nombre de Jesús, que ya lo había revelado Pedro, pero él lo restauró. Y había revelado que Abraham y Sara rejuvenecieron. Había revelado las edades de la iglesia. Pero cuando se encuentra en la presencia de los ángeles que venían de la eternidad, William Branham dijo: me siento como Isaías, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Y habito entre un pueblo de labios inmundos. Lávame, Señor. Sí, amén. ¿Que no había sido lavado en la sangre de Jesús? Que no había dicho muchas veces, cantó el canto: hay una fuente de sangre que brota de las venas de Manuel, donde pecadores se sumergen y salen limpios, blancos como la blanca lana. Que no había sido lavado en la sangre de Jesús. William Branham, cuando se encuentra con los ángeles, el 73 dijo: me siento inmundo, lávame, Señor. Aleluya. Amén. El verdadero mensaje son los 7 truenos. El verdadero mensaje que iba a lavar y purificar a la novia son los 7 truenos. Es el 7º sello. Es el mensaje que lava. Es el mensaje que limpia a una persona. Aleluya. Por esa razón, cuando los profetas predicaron sus mensajes, Dios no le dijo a los ángeles que guardaran silencio. No puso a los ángeles a poner atención cuando Moisés predicó su mensaje. Aleluya. Él estaba colocando tipos y sombras. Y no le dijo nada a los ángeles. Pero cuando se paró el mensajero que iba a predicar el 7º sello, todo el cielo guardó silencio. Hubo silencio como por media hora, dijo William Branham, cuando este misterio del 7º sello estaba siendo revelado. Los mismos ángeles. Ahora la pregunta es: ¿por qué los ángeles guardaron silencio? ¿Por qué los ángeles tenían que guardar silencio si ellos lo saben todo? No más eso no sabían. Eso es tremendo. No más eso no sabían. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dijo: en cuanto al 7º sello, dijo Jesús, ni los ángeles lo saben. Como era la cosa que los ángeles no sabían, entonces Dios tiene al cielo en silencio ahora mismo. Porque son cosas que ni los ángeles sabían. Aleluya. Eso está tremendo, pero esa es profecía siendo cumplida en este día. La Biblia dice: cuando se abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Sí, amén. Amén. Los truenos no tronaron en el cielo, tronaron en la tierra y hicieron eco en el cielo. Eso fue diferente. Dice William Marion Branham: este mensajero tenía tanto poder ante Dios que lo que hablaba en la tierra retumbaba en el cielo. Sí, amén. Aleluya. Dios repetía lo mismo en el cielo, dice. Y William Branham dice: Señor, lávame, Padre. Porque mire, cuando William Branham habla de aquel cordero, déjeme ver si puedo encontrar la cita rápidamente. Aleluya. Gloria a Dios. En el mensaje Almas Encarceladas, yo sé que la tengo ahí, pero pues eso ahorita tenía que buscar muchas partes. Dice el profeta: cuando el Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dice, ¿cuál libro? El libro de los sellos, pues. Dice, vino el Cordero, dice que no había nadie digno, y Juan lloraba. Y cuando el Cordero vino y tomó el libro, dice, yo soy el que lo hice. Aleluya. Entonces el Cordero vino y tomó el libro, yo soy el que lo hice. Ahora William Branham toma el libro, pero para tomar el libro tenía que ser digno. Sí, amén. Él tenía que ser digno para tomar el libro. O sea, incluso para ser el Cordero, para morir por nosotros en Amarillo, Texas. Él tenía que ser digno. Y William Branham dice
Ahí estaban los apóstoles. Sí, amén. Se buscó uno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí estaban los apóstoles y no eran dignos. Sí, amén. Y William Marion Branham, lavado en la sangre de Jesús en el Calvario, no era digno. Dijo: Señor, soy hombre de labios inmundos, lávame. Pero esos ángeles, hermano, si usted lee el libro de Isaías, trajeron algo que pusieron en la boca de Isaías. Sí, amén. Cada escena de la Biblia, un día usted se familiarizará con la Biblia tan perfecto que las escenas se repiten en toda la Biblia. Aleluya. Vienen los ángeles con Isaías y le ponen unas tenazas con un carbón encendido y le ponen fuego del altar y dice: esto tocó tus labios. Dice que lo quemó. Es limpio tu pecado. ¿Quiere ver otra escena idéntica? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10 que el ángel bajó y le dio el libro y dijo: trágate el libro. Y se lo metió. Sí, amén. Será dulce en tu boca, pero amargará tu vientre. Es la misma escena. Algo que entra por la boca. Trágate el libro, Juan. Esto tocó tus labios, Isaías. Son sombras de algo que sucedería. De algo que vendría a ser un positivo en el futuro. Aleluya. Trágate el libro, Branham. Y ahí estaba William Branham. Dice: traga el libro. Ahora sí, William Branham, esto tocó tus labios. Sí, amén. Pero ¿qué fue lo que lava a William Marion Branham? ¿Por qué los apóstoles no eran dignos? Y para él morir por nosotros y ser el cordero que derramó sangre en amarillo de Texas, ¿qué lo hizo digno? Aleluya. La Biblia lo dice, el profeta lo dice. La sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno. Es una cita que está en el mensaje. Aleluya. Que esa sangre lo hizo digno. Ahora, a la finalización del séptimo sello sabremos quién es Dios. Entonces sabremos que Jesucristo era una sombra y que el verdadero cordero que nació en el atardecer, que murió en el atardecer, Aleluya. que nació en abril, era el que iba a derramar su sangre por nosotros. Sí, amén. Pero William Branham dice algo. Eso es a donde quiero llegar. Jesús dijo, porque William Marion Branham todavía no conocía el séptimo sello. Aleluya. William Branham estaba también como Pablo, como ellos. Dice William Branham: cuando bajaron los 7 ángeles, el séptimo ángel era el más robusto, era el más sobresaliente de los 6. Y dice William Branham: y él era el que traía el séptimo sello. Lo que yo he deseado saber toda mi vida. Amén. Pero como él no sabía que el séptimo sello iba a revelar quién es Dios, para William Branham Dios todavía era Jesús de Nazaret. Entonces William Branham dijo: Jesús murió, derramó su sangre en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Aleluya. Ahora que tú y yo sabemos que los truenos han sido revelados, podemos decir: Branham en la mente de Dios derramó su sangre fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y cuando Branham fue inmolado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, la Biblia dice, y el profeta dice, que Dios escribió un libro con esa sangre y puso los nombres de todos los predestinados hijos de Dios. Aleluya. Los nombres fueron escritos con sangre. ¿Cómo iban a ser con sangre si el Cordero todavía no derramaba su sangre? Fueron escritos con sangre en la mente de Dios. Sí, amén. Pero para Dios era un hecho consumado. Amén. Estaba en su mente, aunque un día lo iba a materializar en la tierra, que fue en Amarillo, Texas, cuando Él derramó su bendita sangre. Pero en la mente de Dios escribió los nombres y en la eternidad los guardó. Aleluya. Ahora la pregunta es: ¿de dónde venían los ángeles? Sí, amén. Aleluya. Los ángeles venían de la eternidad. Sí, amén. Algo de su libro, algo de ese libro tuvo que golpear a William Branham, Amén. o no hubiera sido lavado. Sí, amén. Algo de ese libro lo tocó. William Branham lo llamó sangre palabra. Aleluya. Algo de eso, ¿me entiendes? No es decir: oh, la sangre de Jesús lo hizo digno, porque también lo hubiera hecho digno a Juan, también lo hubiera hecho digno a Pablo, hubiera hecho digno a los apóstoles y a todos los que fueron lavados en esa sangre. Sí, Los hubiera hecho digno a todos. Pero no, hermanos. Esos ángeles venían con la sangre palabra de la eternidad y dijeron: Branham, esto tocó tus labios, es limpio tu pecado. Sí, amén. Ahora sí, a él oír, él va a hablar. Aleluya. Ahora sí él va a hablar. Y cuando se pone en el púlpito dice: Moisés fue el Cristo ungido y Dios en este día
tiene también a un Cristo ungido. Sí, amén. William Branham dijo, Moisés era la palabra ungida para aquel día llamada el Cristo. ¿Y qué harás tú? Dijo, con la palabra ungida para este día llamada el Cristo. ¿Cómo cambió William Branham? Un rotundo cambio. Pero los predicadores del mensaje toman el librito del 60. No, hermanos, no veas ese cambio. Aquí dice que no usen su nombre. Aquí dice que no usen su nombre. William Marion Branham dijo estas palabras. Cuando Jesús fue adoptado, fue levantado y metido en una nube. Y el Padre dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Desde este día en adelante su nombre es tan bueno como el mío. Y dice el profeta, eso eran las adopciones que se hacían allá en el oriente en aquel tiempo. Cuando un hijo había sido educado por el padre podía ser un empresario y manejaba muchísimo ganado, muchísimas cosas de dinero. El padre era un gran empresario. Pero cuando el hijo no maduraba, el padre lo tenía en nada difería del esclavo. Pero cuando el hijo maduraba y podía hacerse cargo de los negocios del padre, entonces el padre lo elevaba. Amén. Lo llevaba a un lugar alto y lo ponía en ese lugar alto. Decía, este es mi hijo amado, desde este día en adelante la firma de él vale como la mía. Amén. Y entonces el hijo entraba a los negocios del padre a firmar cheques y a hacer cualquier cosa. Amén. Aleluya. Y cuando William Marion Branham fue levantado en la nube, Roy Robertson le preguntó, hermano Branham, ¿hay algo en la Biblia como eso que te pasó a ti? Sí, dijo, cuando Jesús fue levantado en esa nube, cuando Jesús fue adoptado, la misma cosa. Y William Marion Branham dice, en aquel día, el Padre dijo, su nombre es tan bueno como el mío. Y si eso está en el mensaje. Aleluya. Y si eso volviera a ocurrir, así dijo William Branham, si eso vuelve a ocurrir en la tierra en los últimos días, si vuelve a ocurrir eso, el nombre del Hijo en el cheque será tan bueno como el del Padre. Amén. Amén. El nombre de William Branham será tan bueno como el de Jesucristo. Podía haber dicho en ese día. El lenguaje de William Branham cambió. ¿Qué lo hizo cambiar? Gloria a Dios. Aleluya. Mire, vamos a leer una cita aquí. Gloria a Dios. Dice así. Allá en el cañón Sabino, mensaje del séptimo sello. Dice que el séptimo sello está en una manera triple, en 3 fases. Y lo dice, y allá en el cañón Sabino, él dijo, este es el tercer jalón. Aleluya. ¿Qué le pasó a William Branham? Agarró una espada en la mano. Sí, amén. Y esa espada no le quedaba grande. Amén. Encajó perfectamente en mi mano. Y se despidió con una voz que dijo, esta es la espada del rey. Aleluya. William Branham dijo, oh, la espada de un rey. Y la voz lo corrigió y dijo, no, la espada del único rey que existe, el cual es Dios. Sí, no hay 2 reyes, solo hay un Dios, solo hay un rey. Amén. Es la espada del rey. Aleluya. La misma espada que Cristo, el rey Miguel, usó cuando expulsó a Satanás con sus demonios a la tierra. Esa misma espada cayó en las manos de William Marion Branham. Aleluya. Otra característica que hace que veamos que Él es Dios, porque dice el profeta, en el tiempo de Moisés, los predestinados vieron a Moisés criar moscas y dijeron, Él es el Mesías. Aleluya. En el tiempo de Jesús, los predestinados vieron que Jesús discernía los pensamientos de los corazones de la gente y dijeron, Él es el Mesías. Los predestinados, en cuanto ven que algo así sucede, señalan a esa persona como Dios. William Marion Branham dice en el mensaje, Dios es identificado por sus características. Digo así, cuando Abraham vio que ese hombre con su espalda hacia la tienda dijo lo que Sara pensaba, Abraham dijo, este hombre es Dios. Sí, amén. Así nomás, ¿qué era Abraham? Predestinado. Sí, cuando los fariseos vieron a Jesús hacer lo mismo, dijeron, Él es un diablo, porque no eran predestinados. Y todos los que no son predestinados de esta generación, así vayan a la iglesia, así paguen diezmos, hagan lo que sea, nunca verán a Dios todo el tiempo. Él es Juan Bautista, Él es un mensajero, Él simplemente es un tipo de Moisés. Oh hermano, qué estupidez, le dio la espalda a la congregación y dijo lo que estaban pensando. A Dios es identificado por sus características, la característica de lo que está pasando en el tiempo presente, identifica lo que está ahí. Sí, amén. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Allá del cañón Sabino, él dijo, este es el tercer jalón cuando agarró la espada. Hay 3 cosas muy grandes que le acompañan.
Una se me desenvolvió hoy, ayer se me desenvolvió otra, dice, y queda una cosa que no pude interpretar, porque está en un lenguaje desconocido. Pero estuve ahí parado y lo miré directamente, y esto que viene es el tercer jalón. Y el Espíritu Santo, oh, qué cosa. Por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Ahora vale más detenerme aquí mismo. Me siento restringido a no decir más. ¿Ven? Así que recuerden, el séptimo sello, la razón que no fue abierto, vean, la razón que no lo reveló es porque nadie debe conocerlo. Sí, amén. En su época, eso dijo William. Aleluya. Que esa revelación quedó escondida, quedó pendiente. Usted dice, pero si los ministros saben eso, que ahí dice, ¿por qué no se lo dicen a la gente? No lo sé. No lo sé. Miles de ministros lo han visto. Miles de ministros leen lo mismo. O sea, como en la generación de William Marion Branham, cuando él estaba colgando los trinitarios, dijo, no hay ni un lector de la Biblia que no pueda leer Hechos 2:38 igual como yo lo leo. Amén. Ahí lo dice. En aquel tiempo, cuando el nombre de Jesús tenía validez, la gente no quería el nombre de Jesús. Decían, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautizas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y todavía los predicadores, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo lo contrario. Y dijo William Branham, yo los acuso a ellos, porque están leyendo de la misma Biblia que yo estoy leyendo. Y yo lo digo así como dice, y ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los brujos se reunieron, se agarraron de las manos, invocando Padre, Hijo y Espíritu Santo, y causaron una tormenta en Alemania para que William Marion Branham no predicara ahí. Amén. Como odia el diablo ver a un verdadero Hijo de Dios predicar. Sí, amén. Hacen cualquier cosa para impedirlo. Así que recuerden, el séptimo sello, la razón que no fue abierto, dice, es porque nadie debe conocerlo. Y en el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, dice estas palabras. Ahora noten, en el mismo día, cuando este mensajero, no cuando primero comience, sino cuando empiece a declarar su mensaje, ven, el primer jalón, sanidad divina, el segundo jalón, profetizando, tercer jalón, la apertura de la palabra, los misterios revelados, nada. No hay un orden más alto para revelar la palabra, sino por profetas. Sí, amén. Amén. El tercer jalón que era, dijo William Branham, los misterios siendo revelados. Amén, aleluya. Y cuando William Marion Branham comenzaba a revelar misterios, dijo, hay una etapa de esto que se me abrió, pero queda una que no pude interpretar. Así que el séptimo sello no fue revelado. Esa parte no fue revelada. No la pude interpretar. Estaba en un lenguaje desconocido. Y aquí dice William Branham que el tercer jalón es la revelación de los misterios. Por eso, miren, Aleluya. todo lo que identifica a William Marion Branham en este día es parte de la revelación de los truenos. Aleluya. Cuando William Marion Branham dijo, el profeta de la edad es la puerta, porque es el pastor de toda la edad, y el pastor es el que se convierte en la puerta. Y dijo, tú entras por la iglesia bautista, por la puerta bautista, puerta presbiteriana, pero yo soy la puerta. Cuando William Branham dijo, yo soy la puerta, ese es el lenguaje de los truenos. Cuando William Marion Branham dijo, yo soy el cordero que lo hizo, es el lenguaje de los truenos. Cuando se paró a predicar los sellos, dijo William Branham, y en este día, el cordero está de pie en esta noche, listo para empezar a revelar el libro. Estaba de pie el cordero. Esas son revelaciones de los truenos. Cuando William Branham dice, la pregunta ya no es quién es Jesús, la pregunta es quién es este de este día, es telepatía mental. Esas son revelaciones de los truenos. Sí, amén. Amén. Cuando el profeta dice, fe de rapto, yace en las cintas, ahí está. Ahí está esa fe de rapto que yace en las cintas. Cuando él dice, ¿qué harán con esta palabra ungida para este día? Llamada el Cristo. ¿Qué harán con William Marion Branham? Llamado el Cristo. Esas son revelaciones de los truenos. Algo, eso fue lo que lo lavó. Eso fue lo que lo hizo digno de morir por nosotros en Amarillo, Texas. Fue lo único digno en aquella época, aquella generación de hacerlo. Él derramó su sangre allá en Amarillo, Texas por nosotros. Y amén. Él era el verdadero cordero. Aleluya. Y ahora podemos expresar el mensaje, lo que él dijo. Cuando un hijo de Dios cae en el cloro de la sangre de William Marion Branham,
Cuando un hijo de Dios cae en el cloro de esa sangre, dice el profeta, él queda como estaba Adán antes de pecar. Oh, aleluya. Él fue el primero que quedó como estaba Adán. Él fue la primicia. Pero de ahí empieza, dice, cuando un hijo de Dios cae al cloro de esa sangre, él queda como estaba Adán antes de pecar. El nacimiento sexual ya no vale, ya no importa, ya es engendrado no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Sí, amén. Amén, eso lo convierte ya en un hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice el profeta, a la finalización del séptimo sello sabremos quién es Dios. Amén. Y para ese tiempo ustedes tienen que estar ya en la estatura, acá arriba dijo, arriba de la pirámide, en la estatura de hijos e hijas de Dios. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y ahí está William Marion Branham, Gloria a Dios. siendo lavado, dando esas revelaciones. Hubo un despertamiento en él, por supuesto. Sí, amén. Pero también dijo, yo estoy colocando todas estas citas como una base. Porque aunque como no se reveló y no se destapó todo el séptimo sello, entonces esas citas que alcanzó a decir quedaron entre líneas. Aleluya. Por eso no declaró abiertamente. Dijo, ¿qué harán ustedes con la palabra ungida para este día llamada el Cristo? ¿Lo aceptarán como su Salvador? Aleluya. Ahora, mientras que Billy Graham ahora no le ponían enredo a la cosa, ellos decían, ¿qué harán con Jesús? ¿Qué van a ellos decían, ¿aceptan a Jesús como su Salvador? Era muy sencillo decirlo. Pero William Branham lo complica todo. ¿Qué harán ustedes con la palabra ungida para este día llamada el Cristo? ¿La aceptarán? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, si usted es poco inteligente, no se ocupa mucha inteligencia. Dijo, Moisés era la palabra ungida para ese día. Sí, amén. Y probó ser la palabra ungida cuando crió moscas. Y hoy dijo, yo estoy criando ardillas a existencia. Aleluya. ¿Qué harás con la palabra ungida para este día? ¿Quién era esa palabra ungida? Sí, amén. Es tan fácil, era él. Amén. Llamada al Cristo. Gloria a Dios. ¿Pero qué no dijo mi anticristo? Eso era antes de tomar el libro y él empezar a revelar las cosas. Aleluya. Eso fue antes de eso. Y ahora que aceptamos a William Marion Branham como Salvador, pero como no se abrió completamente el séptimo sello, esas cosas quedaron entre líneas. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer otra cita aquí. Dice así la palabra del Señor. Dice, ahora esto lo está predicando, dice el mensaje, preguntas y respuestas sobre los sellos. Dice, ahora vemos la corrupción que entra en la séptima edad. Pero el séptimo sello, escuche aquí lo que va a decir, el séptimo sello no revela nada. Lo que debe suceder en ese tiempo. ¿Ven? Porque al final de esa edad debe de venir un don profético para revelar esas cosas. William Branham dijo, un don profético es un profeta. Sí, amén. Al final de la edad dijo, es verdad que el séptimo sello no reveló nada. El séptimo sello yo no lo conozco. En el séptimo sello dice, quizás ya sea el tiempo para que aparezca esa persona que lo va a revelar. Así lo dice. Quizás ya sea el tiempo para que aparezca esa persona que hemos estado esperando. Cuando Él venga, yo no estaré aquí, porque no habrá dos de nosotros aquí al mismo tiempo. William Branham profetizó que en el último día aparecería un hombre para revelar el séptimo sello. Aleluya. Amén. Tenía que aparecer un hombre para revelar estas cosas profundas. ¿Y qué es lo que tenía que revelar? A la finalización de la revelación del séptimo sello, sabremos quién es Dios. Aleluya. Dios prometió revelar quién era Dios hasta el último día. Hasta el último día, cuando viniera a la tierra un don profético Sí, amén. para revelar esas cosas. Aleluya. Mire, Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles. ¿Quién es Dios? Aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí está. Aquí William Branham lo está diciendo en el mensaje titulado Un Guía.
Dice, Jesús dijo, tengo muchas cosas que decir, pero cuando venga el Espíritu de verdad, esa es la razón de la venida de los sellos. Dice, a la finalización del séptimo sello, sabremos quién es Dios. ¿Quién revela quién es Dios? El Espíritu de verdad. Hay una promesa que el Espíritu de verdad vendría a la tierra. Aleluya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. No, hermano. Siempre tendrá un extracto. Nunca va a decir nada por su propia cuenta. Y he retado a la gente y le he dicho, pregúntame cualquier cosa. Por ridícula que parezca, por extrema que parezca, pregúntame y te llevaré a la cita exacta donde lo dice. Cualquier cosa que sea. No hablará por su propia cuenta. Pero aquí el Espíritu de verdad dice que no hablará por su propia cuenta. Entonces tiene que ser un hombre. Porque dice no, porque Dios sí habla por su propia cuenta. Pero aquí dice que este Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Aleluya. Dice, sino que habrá todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Él tomará de lo mío y Él me glorificará. Habrá un ministerio en la tierra en los últimos días que glorificará a William Marion Branham. Amén. Quizás por esa misma causa se ha dejado solo y despreciado y todo el mundo apartado de Él. Pero dijo, Él me glorificará. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire. Vamos a seguir leyendo unos extractos aquí. Dice así William Marion Branham. El mensaje titulado Hoy se ha cumplido esta escritura dice así. Jesús dijo que ese pecado les sería perdonado a ellos. Ahora fíjese, de William Branham cuando estaba aquí en la tierra decían muchas cosas de él. Él era el Cordero. Ahora el séptimo sello ha revelado perfectamente que William Branham es el Cordero que murió por nosotros. Aunque William Branham lo dice en el mensaje La Señal, el Cordero, dice así, era matado en el tiempo del atardecer, en el día 14. Al final de los 14 días, el Cordero era sacrificado. El Cordero debía nacer en abril. Él nació en abril. Él nació en el día 14. Él nació en el atardecer. El Cordero debería morir al atardecer. Entonces, estas son cosas que mismo William Marion Branham dijo y que el séptimo sello está confirmando esa revelación. Yo pienso esto del último ministerio que estaría en la tierra. Él sacaría todo lo que está entre líneas de la cinta y lo presentaría. Porque si sabemos que algo hizo William Marion Branham con la Biblia, sacó lo que estaba entre líneas y presentó simiente de la serpiente. Aleluya. Sacó lo que estaba entre líneas. El último ministerio que vendría a la tierra sacaría todo lo que está entre líneas en la cinta. Y cosa curiosa, todo lo que está entre líneas en las cintas, los ministros le tienen miedo. Oye, el Cordero que yo soy, ay, no. Pero aquí dice la sangre lo hizo digno. No, aunque diga. Nosotros tenemos miedo de entrar a eso. O sea, no entran, aunque diga. Todo lo que está entre líneas no se entiende. Está como, o sea, ¿qué harás con la palabra ungida para este día llamada de Cristo? No, pues no sé qué me dijiste. No lo entiendo. No, mira, Señor. Vamos a quitar este mensaje, esta cinta y vamos a hacer más a Jesús como Salvador. Así es más fácil. La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. No, pues ¿cómo? Nomás hay que decir que el nombre es Jesús y punto. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que está entre líneas. Pero este ministerio del último día, todo lo que William Branham dejó entre líneas. Hay una profecía en la Biblia. Dice, se escribirá esto para la siguiente generación. Así dice la Biblia. Todo lo que estaba siendo escrito en la Biblia, en el mensaje entre líneas, se iba a escribir para la siguiente generación. Y pueblo no nacido aún, alabará a Jehová.
Aleluya. Amén. Todo eso estaba siendo dicho ahí. Pero ahora que los truenos han revelado que aún los apóstoles, la sangre de Jesús no los hizo dignos. Amén. Entonces no era la sangre del Cordero positivo. Y ahora cuando tenemos la cita del profeta donde dice todas las cosas de la Biblia eran sombra de Jesús. Sí, amén. Pero ahora Jesús es sombra de lo que Dios haría hoy. Ya no lo dijo Eliseo Valenzuela, el mismo William Branham lo está diciendo. Cuando vemos que el Calvario es una sombra, ahora sabemos que es William Branham el que se podía decir, de mí el Hijo del Hombre, pueden burlarse y decir que soy telepata mental. Y les será perdonado. Todo lo que digan contra William Marion Branham les será perdonado. Escuche esto. Y Jesús dijo, ese pecado les sería perdonado a ellos, por cuanto él aún no había muerto. Pero dijo, algún día vendrá el Espíritu Santo y hará la misma cosa. Y hablar una sola palabra en contra nunca será perdonado. Amén. Primeramente, cuando William Branham estaba aquí en la tierra, todo lo que dijeras contra él sería perdonado, porque la expiación no se había llevado a cabo todavía. No los podía juzgar antes. La expiación era para el perdón. Pero cuando ya se haga la expiación en Amarillo, Texas, entonces vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que los guiará y les mostrará quién es Dios. Cuando venga una palabra en contra, nunca será perdonada. Estamos viviendo los tiempos más gloriosos, pero los más peligrosos. La gente se condena inmediatamente. La Biblia dice que estamos viviendo un tiempo que estamos entre vivos y muertos. Las plagas están cayendo ahora mismo. Y dijo William Branham, es muerte física, pero sobre todo es muerte espiritual. La gente está muriendo espiritualmente al burlarse de esto. Aleluya. Dice William Branham en estas palabras, nunca será, pero cuando venga a ser lo mismo. ¿Qué hizo William Branham cuando abrió el libro? ¿Qué hizo? Reveló misterios. Cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo. Sí, amén. Amén. Cuando vuelvan a ver al Espíritu Santo revelando misterios, una palabra en contra nunca será perdonado. Sí, amén. Gloria a Dios. Ni en este mundo, ni en el venidero. Otra cita. Ese mensaje hoy se ha cumplido esta escritura precoz 65. La voz de Dios, la voz de la señal 64. Dice, Jesús dijo cuando lo llamaron Belcebú. Él dijo, yo los perdono. No se había llevado a cabo la expiación. ¿Ve? No se había llevado a cabo la expiación. Pero dijo, cuando el Espíritu Santo venga para hacer lo mismo, hablar en contra de eso nunca será perdonado. Y a esa generación eso nunca le fue perdonado. Juicio para el incrédulo es puesto ahí con ese propósito, para dar luz al creyente y oscuridad al incrédulo. Igual como con la columna de fuego, ella dio luz para cruzar a la tierra prometida y tinieblas para aquellos quienes no creyeron. Las señales de Dios siempre hacen eso. Cierran los ojos del incrédulo y dan vista y luz para caminar al creyente. Para eso es enviada ella. Aleluya. La palabra del Señor. Sí, amén. De mí el Hijo del Hombre, William Branham, búrguense lo que sea. Llámame telépata mental, llámame como quieran llamarme, falso profeta. Porque no he derramado mi sangre. No he ido a Amarillo, Texas. Pero del día 24 del mes noveno, yo daré bendición. Aleluya. El día que el Cordero murió, hay una escritura que dice el día 24 del mes noveno, Ageo. Está en el libro de Ageo. El día 24 dijo, antes de estas cosas había mucha escasez. Pero del día 24 del mes noveno, yo daré bendición. Y el día 24 del mes noveno en Israel, el mes noveno es diciembre. Amén. Y el día 24 es cuando Él derramó su bendita sangre allá en Amarillo, Texas. El día 24 es cuando Él partió. El día 24, porque el testamento no entra en vigencia hasta que el testador esté muerto. El día 24 del mes noveno, la Biblia habla de una profecía directa para el 24 de diciembre. En Israel, el primer mes del año es abril. Y si tú le sigues dando, diciembre es el mes noveno. Y la Biblia también profetizó el día exacto en que William Branham murió. Aleluya. Como me dijo el otro día, el profeta fue el 24. Sí, para eso está el libro de Ageo. Que diga que el 24 de diciembre el pacto entra en vigencia. Pero el día 14 es en otra área.
amén. 7 edades hasta llegar a Jesús y 7 edades hasta llegar a nosotros es el día 14. Entonces el Cordero es sacrificado. Sí, amén. Está muy claro. Aleluya. Digan de mí lo que quieran. Dice, digan de mí lo que sea, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué es ese Espíritu Santo? Dice aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y la Biblia lo tiene, Espíritu con E mayúscula, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, Sí, amén. sino que hablará todo lo que oyere. Vamos a leer una cita más. Aleluya. Bendito eres, Padre. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y aún en aquel día, Él dijo, si ustedes hablan esas cosas contra mí, yo los perdonaré. Pero cuando venga el Espíritu Santo, eso será aún mayor que lo que es ahora y más condenación. Dijo, cuando venga el Espíritu Santo después de la expiación, será aún mayor de lo que es ahora. Sí, amén. O sea, si era peligroso hablar mal de William Branham en aquel tiempo, ¿cuán más peligroso es hoy? Sí. Es cierto. Aleluya. Vamos a leer esto que dice aquí. Ahora, como dije en el principio, mensaje titulado La edad de la iglesia de Éfeso. Dice, antes de que empezara, dice que todo avivamiento, cada avivamiento produce un par de gemelos. Uno es un hombre espiritual, el otro es un hombre natural. Dice, y sigue diciendo que cada avivamiento produjo gemelos. El mensaje titulado La edad de la iglesia de Éfeso dice, ahora pudiera detenerme aquí y decir, creo que lo haré. Notaron ustedes que cada avivamiento, dice, ahora hermanos ministros, revisen esto, cada avivamiento produce gemelos. Amén. Así como Jacob y Rebeca produjeron gemelos, Esaú y Jacob. Aleluya. Sí, amén. Ahora, cuando hay un avivamiento, siempre produce gemelos. Dice, el profeta está hablando de todos estos gemelos que han aparecido en la tierra. Pero mire, el profeta, Aleluya. déjeme ir ahí ese mensaje. Gloria a Dios. Estos gemelos siempre aparecen. Dice el profeta, cuando vino Jesús, su gemelo fue Judas. Cuando vino Moisés, su gemelo fue Balaam. ¿Por qué? Ellos iban a estar apareciendo constantemente, hasta que en el último día, Judas fue llamado el hijo de perdición. La Biblia profetiza que el anticristo, que se levantará en los últimos días, es el hijo de perdición. Aleluya. Amén. Son gemelos, pero dice que los gemelos nacen del mismo avivamiento. Por ejemplo, los gemelos en el tiempo de Jesús no era Jesús y Caifás. Caifás no iba a la misma iglesia de Jesús. Caifás no era del mensaje. Los gemelos eran dos del mensaje. Judas y Jesús eran del mismo mensaje. Iban a la misma iglesia. Déjame leer esta cita aquí. Aleluya. Gloria a Dios. No encuentro la cita que quiero leer, pero ahorita la vamos a encontrar, no hay problema. Aquí dice, aquí está hablando de algo tremendo. Antes de leer esta cita, dice el profeta que cuando él vino a la tierra, primero embarazó a los pentecostales, porque él era el varón. Aleluya. Y dijo, 750,000 de mis hijos, mis convertidos, los envié a la asamblea de Dios. Cuando los sellos se abrieron, todos sus hijos murieron, porque eran, su marido denominacional vivía. Entonces William Branham le dijo a la novia, si quieres ser del nuevo marido, el mensaje de la hora, tiene que morir tu marido denominacional. Tus ideas denominacionales de la iglesia ya antiguas, tienen que morir esas ideas. El apóstol Pablo dijo, lo que aprendí en mi otra iglesia lo tengo por estiércol. Y estiércol, usted sabe lo que es. Entonces, todo eso tiene que morir para ser del nuevo marido, dijo William Marion Branham. Entonces empezó a predicar los sellos y empezó a sembrar esto que sembró, llamando hacia él, hacia su persona, ya para verlo a él como la palabra absoluta.
Cuando él empieza a hacer eso, después dice, ahora la iglesia está embarazada, la novia está embarazada. Y del vientre de la iglesia están saliendo 2 niños, mensaje de dolor de parto. Uno es un Esaú, un hombre limpio y moral, pero él se torna a la organización. El otro es un Jacob. A mí no me importa quién sea él ama la primogenitura. El único que él le interesa, la primogenitura. Ahora, William Marion Branham está hablando aquí que a la finalización de la edad vendrá un don profético para revelar el 7º sello, revelar quién es Dios, cómo se hizo carne ese Dios. Amén. Sí, amén. Porque mire, déjeme decirle algo. Esa escena del 63 fue una escena sombra. Se dice, ¿cómo una escena sombra? Porque Jesús no era el verdadero cordero que había derramado su sangre. Y él se para ahí 63 con un libro en la mano. ¿Quién es digno de ir a abrir el libro? Y dice William Branham, tenía el libro de lo que compró con su sangre. ¿Cuál sangre? Si la sangre del verdadero cordero todavía no se derramaba en Amarillo, Texas. ¿Cuál sangre? Fue una escena sombra. Por eso William Marion Branham dice en el 75, algún día dijo, el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Algún día el Hijo de Dios descenderá. El 75 lo coloca para el futuro. Apocalipsis capítulo 10, en el mensaje en 1964. Oh, dijo, algún día cuando ese ángel de Apocalipsis 10 descienda y ponga un pie sobre la mar y otro sobre la tierra y diga, el tiempo no será más. El 65 vuelve a decir que eso, Apocalipsis 10, no se ha cumplido. ¿Por qué, hermanos? Pero, oh hermanos, para esta generación, ahí viene William Marion Branham descendiendo del cielo con el libro en su mano. Amén. Y otra vez te vuelve a hacer la pregunta, ¿quién es digno de ir y tomar de la mano de William Marion Branham el 7º sello y revelarlo? ¿Quién es digno? Otra vez, nadie es digno. Pero Juan empieza a llorar y a llorar. Oh, dice el profeta que si nadie iba, porque el libro dice, yo ya derramé mi sangre por ellos. El que caiga esa sangre es digno. El que sea lavado queda como si nunca hubiera pecado. El que caiga la sangre de William Branham, pero ya tenía 50 años que había derramado su sangre y ningún predicador lo había predicado. Nadie le había dicho nada. Todavía seguían con la sangre sombra. Entonces Juan lloraba, pero por allá en el año 2012, 2013, un predicador, amén, que entró al espíritu de revelación, se paró en el púlpito y dijo, William Marion Branham murió por nosotros. Aleluya. Y en ese momento se le dice a Juan, no llores, Juan. Alguien ha caído al cloro de la sangre de William Marion Branham. Él puede ir y tomar el libro. Y volteé y miré a uno nacido en abril, un cordero como inmolado, que fue y tomó el libro de la mano derecha de William Marion Branham. ¿Qué es? ¿Por qué fue digno? La sangre virgen de William Branham lo hizo digno de tomar el libro y parar y revelar quién es Dios. Esa es la verdadera escena de eso. Aquella fue una prefigura. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. Los tiempos que estamos viviendo, hermano, Gloria a Dios. son los más gloriosos Sí, amén. y los más peligrosos. Aleluya. El anticristo se levantará y será una persona del mensaje, Aleluya. como Judas era del mensaje, y tratará de llevarlos a todos a una organización. Y qué tremendo que hijo de William Branham, José Branham, se haya levantado y esté formando una mega organización por todo el mundo. El 2015 tomó el pastorado y ahorita ya tiene casi, podríamos decir que el 90% de las ideas del mensaje en su mano. Aleluya. Todos oyendo cintas, todos. Y una cosa tan descarada que nunca se había visto, ni siquiera en los apóstoles que se levantaron, que cada domingo a los pastores le llegan las citas de la Biblia que ellos tienen que leer. Y no estoy inventando, porque a mí, el de grabación de la voz de Dios de Monterrey, Francisco Viramontes, me las enviaba cada semana, hasta que le dije, deja de hacer eso, yo no voy a seguir ese movimiento. Cada semana me enviaba las citas de la Biblia que yo debería leer antes de poner la transmisión. Exactamente un modelo católico, lo que hizo la primera organización. Por eso William Branham dice en el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin, él comienza con una escritura para predicar de lo que pasaría en el último día. Por tanto, cuando vieres la abominación
que estará en el lugar santo. El que lee entienda. Del tabernáculo Branham se condenó la organización por 33 años. Cuando viene la abominación es una organización que estará en el mismo lugar donde se condenó la organización. El que lee entienda. Así comenzó William Branham a predicar los ungidos en el tiempo del fin. Aleluya. Vendría un hombre, el profeta también lo llamó el superhombre de Satanás. Los tratará de meter a todos a una organización, a un sistema dogmático. Igual, adora a Jesús, el único nombre es Jesús. Branham no significa nada. Branham no significa nada. Tomen las revelaciones antes de los sellos. No tomen nada de eso que dijo que harán con la palabra ungida para este día. No tomen nada de eso. Acepten a Jesús, acepten a Jesús. El mismo mensaje de todos. Pero miren lo que dice el profeta. Aquí dice que el Espíritu de verdad vendrá y los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que quiere. Y William Branham dijo: de mí digan lo que quieran y les será perdonado, pero cuando venga el Espíritu Santo, una palabra en contra nunca será perdonado. William Branham dijo: el ángel sellador que vendrá en los últimos días poniendo un sello en la frente de los hijos de Dios es el Espíritu Santo. En otro mensaje dijo el profeta aquí en este libro, dice el profeta: ven, este ángel sellador, un hombre que representaba al Espíritu Santo. Aleluya. Aquí dice un hombre, en otro mensaje dice: el ángel sellador andará por las iglesias poniendo un sello en la frente a los que claman y gimen por las organizaciones, amén, las denominaciones. Aleluya. Del mensaje. Sí, amén. Entonces piense la promesa de este día. Yo, el Hijo del Hombre, diga lo que sea, pero algún día yo voy a derramar mi sangre y seré una expiación. Entonces vendrá un mensajero, el séptimo ángel, bajo el séptimo sello, llamará a la novia a la expiación genuina. William Branham es la expiación genuina. El séptimo ángel, bajo el séptimo sello, nos va a llamar a la expiación. Aleluya. Genuina. Sí, amén. Ahora fíjese, antes de leer esa cita para terminar, fíjese lo que dice: a la expiación genuina, Dios ha hecho carne entre nosotros. La ciencia lo ha probado por fotografías. Sí, amén. ¿Sabe por qué dijo eso? Cuando la expiación no derramaba su sangre, cuando Juan vio eso, dijo: he aquí la expiación que quita el pecado del mundo. O sea, él todavía no derramaba su sangre. Él estaba vivo y le dieron una luz sobre su cabeza. Y Juan dijo: he aquí la expiación. Sí lo dijo. Y dijo: la columna de fuego, hoy en Alma Seca ha dado el anuncio, el mismo que dio Juan. He aquí la expiación genuina. La ciencia lo ha probado por fotografías. Pero cuando ya Pedro predica después de derramar su sangre, presentaba la expiación ya en el Calvario, ya inmolada. Así es que el séptimo ángel, bajo el séptimo sello, va a llamar al pueblo, a la novia, a la expiación inmolada en Amarillo, Texas. Aleluya. Qué tremendo. Sí, amén. Pero todo está clarísimo, hermano. Gloria a Dios. La Biblia dice que en los últimos días, el que camine por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. La gente dice: no, hermano, te andas metiendo que con el séptimo sello, que con esto. El otro día me dijo: y se lo dices a los nuevos. Jesús dijo: pues son los nuevos los que pueden verlo, porque si tú echas vino nuevo en odres viejos, revientan. Dígame. Gloria a Dios. Mire, vino nuevo, esto es vino nuevo, no se echa en odres viejos. Amén. Dijo: ellos revientan, ellos perdieron el aceite. Aleluya. Ahora cheque esto. El anticristo es un hombre, no es un espíritu. Por las edades fue el espíritu de anticristo. Pero en los últimos días el anticristo se materializa. Dice William Branham que al demonio que está dentro, haciéndole a la gente que descrea la palabra, no acepte nomás el nombre de Jesús, el demonio dice que llega a Satanás y dice: quítate, me voy a entronar. Satanás se entrona en este hombre. Y este es el mensaje. Pero cuando venga el Espíritu Santo haciendo la misma cosa, revelando el tercer jalón, el séptimo sello, una palabra en contra nunca será perdonada. Amén. Ahora vamos a leer la cita, dice así. Aleluya. Ahora, mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre los sellos. Oh, no, este no es preguntas y respuestas sobre los sellos. Es preguntas y respuestas predicado en 1964. Ahora, si ustedes se fijan, párrafo 320. Todo el tiempo, Caín y Abel eran gemelos. Esaú y Jacob eran gemelos. Jesús y Judas, los gemelos. Jesús y Judas salieron de la misma tribu y estaban en la misma iglesia.
Y aún el Espíritu Santo y el anticristo han de ser gemelos, tan parecidos que engañarán a los escogidos si fuere posible. Piense lo que el profeta acaba de decir. El Espíritu, el anticristo es un hombre. Por supuesto, el anticristo es un hombre. Y aquí dice, el Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta. Aquí la promesa de que en los últimos días vendría el Espíritu Santo a revelar el séptimo sello. Aquí el profeta dice, el Espíritu Santo y el anticristo serán gemelos. Saldrán del mismo mensaje. Serán dos predicadores del mensaje. Amén. Pero uno es llamado el anticristo. Otro es llamado el Espíritu Santo, el varón vestido de lienzos, poniendo un sello en la frente a las personas. Entonces piensa, ¿qué tan fuerte es esto? Piensa qué tanto escandaliza esto. Porque tiene que tener una parte escandalosa para que la gente se burle de eso y por ello ser condenados. En los últimos días, dijo William Branham, el Espíritu Santo y el anticristo serán gemelos, dos hombres del mensaje. Uno llamando a la gente a la tradición y a la organización. Uno diciendo, hermanos, todo esto que está aquí, esto es lo que creemos, punto. Ya nada puede ser revelado. Tú los escuchas a todos los ministros decir eso. Escuchas al personaje principal que tiene casi todas las ideas del mensaje decir lo mismo. Si alguien te dice que algo va a ser revelado, no le creas. Ya pon un punto. Todo lo que está aquí en las cintas, punto. Dios ya no puede revelar. Dios dijo, me dejaron a mí fuente de agua viva para irse a cavar cisternas rotas. Yo nunca en mi ministerio, que ya van más de 20 años en esto, nunca he salido un año con la misma revelación que empecé en enero. Nunca pasó un año sin que Dios no diera más revelación y más revelación y más revelación, porque Dios es una fuente de agua viva. Aleluya. Y que se pare un hombre y ya casi conquistó a todas las ideas del mensaje diciendo, no es cierto, Dios paró de revelar, Dios se estancó en una cisterna y nomás esto creemos. Ahí les voy a mandar las cintas, ahí les voy a poner una transmisión, ahí les voy a mandar las cintas, esto y punto. Esa es organización. Amén. Y ese es el anticristo. Sí, amén. Pero el anticristo y Cristo serán gemelos. La promesa para nuestro día, cuando venga el Espíritu Santo haciendo las mismas cosas, es más grande de lo que pensamos. Y dijo William Branham, pero si algo tan poderoso se manifiesta, ¿cómo será, hermano? Oh, bueno, Dios obra en simplicidad. La grande y poderosa obra que Dios anunció un día, que vendría un hombre levantando los valles y bajando los montes. Cuando se cumplió, era un hombre llamado Juan Bautista con los pies en el lodo y predicando como un loco. Ese era el cumplimiento de las cosas grandiosas que Dios había dicho. Y hermano, estamos en el cumplimiento más grande de lo que Dios alguna vez ha prometido al hombre. Si nos toca verlo, qué privilegiados somos si estamos viendo esto. Porque si estamos del otro lado, una palabra en contra de esto nunca será perdonado. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios, creo que esto es demasiado claro, Padre. Muchas veces he pensado que un niño de 5 años podría entender esto, Padre. Por cuanto, Señor, Dios Todopoderoso, tú ya lo dijiste en tu palabra. El que camine por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oh, Dios Todopoderoso, esta escritura, Señor, como Cristo y el anticristo serán gemelos. Esto no deja lugar a duda que ambos tienen que ser del mensaje. Salieron del avivamiento de William Marion Branham. Oh Dios Todopoderoso, qué perfecto eres en tu palabra, Señor. Y en esta hora, Padre Celestial, yo pido que tu palabra haya caído en buena tierra y que haga el propósito para la cual fue enviada. Porque ningún sermón, ninguna palabra ha sido enviada en vano. Tú enviaste esta palabra en esta mañana con un propósito y te pido que haga y cumpla ese propósito. Nos despedimos, Padre, no de tu presencia, solo de este lugar, en el nombre del Señor William Marion Branham. Amén. Dios les bendiga. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hubo un gran reto en el Coliseo de Texas. Era el doctor Vez retando al gran profeta. Bosco fue al reto y derrotó al doctor Vez. Para eso el profeta ya estaba en el lugar. Bosco lo invita a despedir a la audiencia. Cuando el profeta se pone de pie, 500 ángeles aparecen. Ahí estaba él, el poderoso Dios, revelado en carne humana. La ciencia lo probó. Ahí estaba él, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Había un servicio donde el profeta predicaba, y allá entre la audiencia una mujer cae muerta. Nombre era María.